estimados alumnos, espero se encuentren muy bien. En esta sesión expondré y daré unas claves acerca de la fenomenología del espíritu, la obra de Hegel de 1807, que, como hemos visto en nuestras sesiones previas en clase, se proponía ser una introducción a su sistema filosófico, una especie de pedagogía que habría de conducir hacia su sistema ya en un sentido propio, es decir, el sistema que Hegel estará desarrollando propiamente a partir de 1812 con la aparición de la ciencia de la lógica, entre 1812 y 1814 van apareciendo estos tomos. En 1817 la primera edición de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas y en 1820 la Filosofía del Derecho. Todo esto también acompañado en la década de los 20 con toda una serie de lecciones que imparte desde su cátedra en la Universidad de Berlín y que redondean y completan este sistema. Pero volviendo a nuestro interés, volviendo a nuestro punto, la fenomenología es este escrito fundamental que sirve como introducción o primera parte del sistema para todo lo que vendrá después. Entonces, es de capital importancia entender lo que Hegel aquí nos presenta, lo que aquí Hegel nos quiere exponer y desarrollar. Muchas de las cosas que Hegel dice en la parte que me va a ocupar ahora, ¿no?, que son prólogo e introducción, se pueden interpretar en un tono polémico respecto a contemporáneos suyos o a filósofos inmediatamente anteriores, o incluso respecto de ciertos antecesores un poco más remotos. Son escritos estos del prólogo y la introducción de la fenomenología que conviene estudiar y reparar con mucho cuidado en ellos porque abren una brecha a mucho de lo que se dirá después. Ahora bien, curiosamente, respecto al prólogo, ¿no?, que primero es el prólogo y después la introducción en la secuencia del escrito. En relación con el prólogo hay que decir algo sumamente paradójico en la presentación hegeliana, y es que para Hegel los prólogos, tal como él lo indica desde la primera página de la obra, no sirven propiamente en el quehacer filosófico. Es decir, en los prólogos uno considera o uno tiene en mente que se va a hacer como un resumen de ideas, se va a presentar ya un sistema filosófico en una dirección determinada, se presenta todo ya en forma de un resultado muy esquemático, que simplemente lo que uno encontrará después es un desarrollo de esas ideas que ya estarían expuestas en el prólogo. Y a Hegel esto le resulta particularmente chocante, es decir, para Hegel la filosofía no opera bajo esa racionalidad o bajo esos esquemas, ¿no? Como si pudiera ser simplemente un recetario, o si pudiera ser un almanaque, o si se pudieran consignar simplemente datos o cifras, y ya después vemos cómo nos ocupamos de las mismas. Antes bien, la filosofía para Hegel es desarrollo, ¿no? Entwicklung en alemán, es desarrollo, es progresión, es avance. Generalmente las imágenes que nos presenta Hegel a lo largo de todo el prólogo son imágenes muy orgánicas, ¿no? Particularmente llaman la atención dos. Presenta cómo
habría que entender a una planta y cómo habría que entender a un ser humano. Es decir, la planta no es ni su semilla, ¿no? Para entenderla bien, vamos a decirlo así, no es simplemente ni su semilla, ni tampoco simplemente el árbol, ¿no? Ya en su pleno follaje, ya en su plena realización, sino que habría que ver todo ese desarrollo, ¿no? De etapas que van sucediéndose una a la otra, que van, por decirlo así, cancelándose una a la otra, pero recuperando cosas de, repito, momentos o episodios anteriores. Que eso tiene que ver con lo que explicábamos en la materia, en el curso, con la Aufhebung, ¿no? Con la superación dialéctica. Es decir, nosotros pues no seríamos quienes somos ahora si no hubiéramos tenido ciertas experiencias, ciertas vivencias, si no nos hubiéramos confrontado con ciertos conocimientos. Es decir, también esto vale para el ser humano en estricto sentido, toda vez que el ser humano pues tampoco puede decir uno que su verdad está en el momento de su nacimiento, en el momento de su concepción, ni tampoco que se encuentra en su muerte o en su vejez, ¿no? Sino que el ser humano es también un despliegue, es también un desarrollo, ¿no? Etapas, momentos de vida, niñez, adolescencia, juventud, madurez, que van sucediéndose unas a otras estas etapas y van dando o arrojando una configuración. Bueno, precisamente eso también tendría que ser la filosofía de acuerdo con la concepción hegeliana. Es decir, en la concepción hegeliana lo importante es el todo, ¿no? De hecho, esa frase es una de las más significativas del prólogo, ¿no? Das Wahre ist das Ganze, lo verdadero es el todo. Y esto significa que hay que hacer esa reconstrucción, no quedarnos pues volviendo un momento a este tópico de por qué prólogos en filosofía son insuficientes o inadecuados. No hay simplemente que quedarnos con proposiciones o premisas sueltas, premisas aisladas, ¿no? Así como que yo declaro que el mundo es X, o que Dios es X, o que el absoluto es Y, ¿no? Sino que habría que explicar toda una serie de razonamientos, de inferencias, de deducciones que van conduciendo hacia ese camino, ¿no? De hecho, Hegel justamente utiliza este ejemplo, ¿no? Habla de la categoría o del concepto de Dios en el prólogo y dice, bueno, si empezamos a decir o a soltar cosas como Dios es bueno, Dios es amor, Dios es omnipresente, y soltamos esto así sin más, pues de ahí no se sigue absolutamente nada, ¿no? Solo en la medida en que concatenamos todo esto de una forma articulada, de una forma discursiva, es que estamos haciendo filosofía en sentido propio. Y eso es lo que probará, o eso es lo que dará de alguna forma solidez y pertinencia a nuestras aseveraciones. Es decir, Hegel dirá en ese sentido que la forma del saber filosófico no es como tal la proposición, ¿no? Donde simplemente se enuncia X es Y, ¿no? Así como que, bueno, ¿por qué? Y de ahí que se sigue, y cómo se llegó a que X es Y, sino que por eso está ese despliegue, por eso está ese, vamos a decirlo así,
recorrido ese tránsito que habría que dar cuenta del mismo. Hegel piensa, en último término, que su época ya está lista para ello, ya está lista para, de alguna manera, confrontarse seriamente con el saber filosófico y con una determinada concepción del mismo. Porque, como yo les decía también en clase, hay distintas concepciones del saber filosófico que son consideradas por Hegel e inmediatamente desechadas, ¿no? Por ejemplo, la sabiduría popular, ¿no? El sentido común, lo que la gente ordinaria piensa respecto de tales o cuales cosas. Bueno, en la medida en que eso no tiene una fundamentación, en la medida en que eso no tiene una hilación discursiva, un método propio, pues en esa medida esos juicios, esas aseveraciones, pues difícilmente podrán darnos una respuesta satisfactoria acerca de las grandes cuestiones que ocupan el saber filosófico. Por otro lado, como yo les decía, Hegel está en un contexto del romanticismo, ¿no? Esta obra, recuerden, se escribe en 1806, se publica en 1807, y hay un nervio romántico por ahí en algunos autores donde se dice el gran entusiasmo, la gran intuición es lo que nos puede llevar a un conocimiento adecuado del todo o de la realidad. Y bueno, Hegel dirá, no hay nada más lejano a ello, ¿no? Ese camino solo nos conduce al misticismo, a los éxtasis, a momentos de epifanía, pero que son difícilmente comunicables, ¿no? Como si el poeta o ciertos filósofos fuesen una especie de mediums que se conectaran ante pues una realidad más grande que ellos y que ellos pudieran tener un acceso privilegiado que pues dicen algunas cosas después de ese momento a su público, a su audiencia, pero difícilmente se da una justificación cabal, una justificación pertinente de aquello que se vislumbró o de aquello que se captó, etc. Ahí claramente en el prólogo, justamente cuando lo revisen, ¿no? Cuando hagan ya la lectura, verán un pasaje donde dice Hegel, bueno, quien procede así es alguien que al final del día llega a una concepción del absoluto donde todos los gatos son pardos, ¿no? Es decir, donde no hay posibilidad de diferenciar, de distinguir, de dar argumentos, de marcar precisiones, de establecer, repito, contrastes, ¿no? Se llega a una especie de totalidad un poco etérea, semejante a los sueños, semejante a una visión, pero de esto propiamente no habrá ciencia. Ahí claramente, repito, se está peleando con los románticos y concreto con su gran amigo Schelling, ¿no? Quien en su sistema del idealismo trascendental, pues precisamente propugnaba algo en ese corte, ¿no? De que la intuición intelectual, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que Kant en su crítica de la razón pura negaba que hubiera algo así como intuiciones intelectuales, solo la sensibilidad intuye, pero no así propiamente el intelecto. Bueno, ese va a ser un punto de quiebre respecto de los idealistas posteriores, porque tanto Fichte como Schelling sí piensan que hay una suerte de intuición intelectual y explotan esta en varios momentos en su filosofía. Hegel, en su periodo
de llena en algunos escritos coquetea con la idea de que hay algo así como una intuición intelectual, pero después es furibundo y de alguna manera descarta por completo esto, ¿no? Ahora sí que, como se suele decir, muchas veces la cólera, ¿no? La furia del apóstata, aquel que creía en algo y después lo rechaza, pues es a veces la más fuerte de todas, ¿no? La furia del apóstata de quien creía algo y después lo rechaza, bueno, eso pasa con Hegel, quien nos hace una exhortación recurrente a no embarcarnos por ese camino, ¿no? Otro quien pudiera estar siendo criticado, repito, en este sentido, en el prólogo de la fenomenología del espíritu, sería Jacobi, ¿no? Que Jacobi es un pensador complejo en muchos sentidos, pero que de alguna manera algo muy destacado, significativo del mismo es una especie de fideísmo, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera Jacobi vio o constató, a su entender, que la filosofía moderna, justamente en sus apuestas por la razón, conducía a conclusiones o a posturas completamente desastrosas, ¿no? Jacobi le parece fatal, por ejemplo, todos los sistemas filosóficos espinosistas, o bueno, el sistema filosófico del propio Spinoza, por eso tiene unas cartas acerca del espinosismo, Jacobi, donde dice, bueno, pues el Dios de Spinoza propiamente ya ni siquiera es un Dios, o es una entidad tal con la cual yo personalmente no me puedo reconciliar en ningún sentido, ¿no? O lo equipara con la naturaleza, ¿no? Recordemos Deus sive natura en Spinoza. Bueno, pues eso a mí ya personalmente, vivencialmente, no me dice nada. Y por otra parte, después de Kant, ¿no? Con sus fuertes dicotomías o cesuras, a entender de Jacobi, entre fenómeno y nómeno, entre lo empírico y lo trascendental, entre el entendimiento y lo sensible, etcétera, nos conduce a posturas donde la razón llega a porías, ya no puede pronunciarse con certeza y con confianza sobre las realidades metafísicas, ¿no? Entonces hace una apuesta por un fuerte fideísmo, me atrevería yo a rotularlo de esta manera, que sería la única forma al final del día de asir a Dios completamente adecuadamente, mejor dicho, adecuadamente, porque las filosofías modernas pues no hacen más que desdibujar esta realidad. Bueno, ese camino apostando simplemente a la fe o a una convicción personal o a un convencimiento personal, pues quedarían también radicalmente descartados por Hegel, ¿no? Hay en todo el prólogo, en toda la fenomenología, en todo el sistema hegeliano, en realidad, una contraposición que puede ayudarnos bastante y que les puede dar esto una pista muy adecuada para leer a este autor, ¿no? Hay una constante contraposición entre la Vorstellung, ¿no? Un término que conocerán ustedes, recordarán ustedes por sus clases de Kant, la representación, la Vorstellung, y lo que Hegel llama el Begriff, el concepto, ¿no? De acuerdo con Hegel, muchas de las filosofías anteriores, de las propuestas filosóficas anteriores, se quedaban únicamente en el ámbito de la representación, ¿no? De figurarnos de alguna manera el mundo, ¿no?
tal como es la tendencia de Descartes hasta Kant o Fichte de figurarnos, o sobre todo Kant, Fichte habría que tratarlo con pinzas, ¿no? No me atrevería a hacer una generalización tal, pero de alguna manera el mundo es figurado o es representado a partir del modelaje matemático, geométrico, las ciencias naturales, etcétera, pero no se ha llegado a un concepto adecuado de la realidad, ¿no? Es decir, la filosofía moderna en muchas ocasiones llega a un callejón de lo que en el siglo XX, por ejemplo, se empezó a denominar como representacionismo, ¿no? El sujeto encerrado en sus propias concepciones, en sus propias figuraciones del mundo, pero sin nunca tener certeza en ningún momento de que la realidad es tal como él se la representa, ¿no? Repito, aquí el término representación es clave. Hegel nos va a decir el concepto, ¿no? La filosofía debe aspirar a llegar al concepto, a una adecuada comprensión de la totalidad, al menos desde sus simientes y sus bases más importantes, ¿no? Hegel va a hablar en este sentido no solo como de conceptos de las cosas, sino como del concepto en general. ¿Qué sería? ¿No? Eso quizás convenga explicarlo con más detenimiento en sesiones posteriores, pero lo puedo adelantar un poco, que no sería como el concepto del perro, el concepto de la mesa, a diferencia de la representación de la mesa, sino como el espacio lógico donde diversas categorías están concatenadas unas con otras, ¿no? La filosofía anglosajona del siglo XX, por ejemplo, Sellars, Wilfrid Sellars y John McDowell han hablado un poco de algo similar cuando contrastan el space of nature o el space of causes respecto del space of reasons, ¿no? Distinguir el ámbito de ciertos procesos físicos o mecánicos del ámbito a partir del cual se concatenan, se dan cuenta, se entrelazan distintas realidades. Entonces Hegel, ustedes verán sobre todo eso, por ejemplo, hacia el final del prólogo, de la fenomenología del espíritu, que Hegel nos va a hablar del trabajo del concepto, ¿no? Que es necesario entregarse a esta tarea, ¿no? Bien, cosas relacionadas con esto, ¿no? Todo el proyecto filosófico de Hegel en general, pero en lo específico aquí en la fenomenología del espíritu, se devela esto, pasa por poner en una adecuada sintonía al sujeto y al objeto, ¿no? Hegel va a decir en una parte, por ejemplo, en una parte del escrito, lo que se ha hecho comúnmente es pensar la totalidad a modo de substancia, ¿no? Ahí, por supuesto, quien resuena es Spinoza, ¿no? Pensar todo bajo este esquema del monismo, ¿no? O de que en estricto sentido solo hay una cosa, que sería Dios, y claro, sus atributos y sus modos, pero solo hay una cosa, ¿no? Pero Hegel nos dice, lo que hay que hacer es pensar el absoluto no solo como substancia, sino también como sujeto, ¿no? Es decir, hay que insertar o introducir en nuestra visión filosófica nuestro papel como agentes del conocimiento, ¿no?
como agentes que también están configurando la realidad con sus prácticas científicas, filosóficas, religiosas, éticas, políticas, sociales. Es decir, eh, el mundo o la realidad, hablando muy genéricamente, eh, no es simplemente algo que se devela, ¿no? Lo que vamos a ver a lo largo de toda la fenomenología es que Hegel tiene una concepción según la cual, a ver, ni hay que pensar que todo lo que está en nuestro entorno, lo que nos circunda, es una construcción mental de nosotros, ¿no? Una figuración tipo Matrix, que quién sabe cómo sea la realidad, pero yo me la estoy figurando, representando de una determinada manera. Pero tampoco hay que pensar que es simplemente algo que ya está ahí y que de alguna forma simplemente le quitamos el velo, ¿no? Como magos y vemos, las cosas simplemente son así o asado, de tal o cual manera, ¿no? Las cosas no son simples en ese sentido, ¿no? Hay elementos reales, objetivos, hay cosas, pero también el sujeto contribuye activamente a... el sujeto también contribuye activamente a enjuiciarlas, a determinarlas mediante, pues, sus distintas inferencias, juicios, percepciones, convicciones. Todo eso también modela la realidad, por lo cual estamos en un vaivén dialéctico entre uno y otro polo, ¿no? Entonces, Hegel va a querer, de alguna forma, por decirlo así, poner en su adecuado balance, en su adecuada relación, subjetividad y objetividad, ¿no? Incluso podríamos decir dialécticamente que están coimplicadas, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar, por ejemplo, de objetividad sin ninguna referencia a un sujeto o a un agente epistémico, ¿no? A un agente cognoscente? Es prácticamente imposible hablar de objetividad sin tener al menos en algún trasfondo a un sujeto, ¿no? Y de igual manera, la subjetividad no se puede entender adecuadamente sin su contraparte, ¿no? Sin su contraparte, ante un mundo, ante una realidad, ante un escenario circundante, ¿no? Pero son dos polos que están en continua relación, ¿no? Y esto no solo eh, en relación con un sujeto eh, específico, ¿no? Con un sujeto individual. Obviamente nosotros, como lectores de la fenomenología del espíritu, pues eh, hacemos un trabajo individual de leerla, ¿no? Sin embargo, ¿no? Lo que vemos en la obra es que, por supuesto, nuestra visión del mundo depende en grandísima medida en el trabajo que otros han hecho, ¿no? En un bagaje histórico, en una tradición, en ciertas formas de vida, ciertas prácticas que nos han sido legadas, lingüísticas, religiosas, sociales, científicas, etcétera, y que configuran actualmente nuestra visión del mundo, ¿no? Nosotros no descubrimos la ley de la gravedad, nosotros no descubrimos la evolución de las especies, nosotros no, vamos, no descubrimos la democracia, no descubrimos la geometría, sino que todo eso son un bagaje de la humanidad vista en cierto sentido figurado como un sujeto colectivo, ¿no?
a mí es importante señalar esto, ¿no? A mí me parece importante señalar esto, de que cuando se habla de el espíritu, eh, en este sentido, como que Hegel está pensando en un sentido de un sujeto colectivo figurado, ¿no? No es que exista una especie de hiperconciencia que sea la humanidad como forma platónica que simplemente esté progresando, desarrollándose en la historia, ¿no? Existe esa falsa comprensión de Hegel, a mi entender, ha sido como uno de los mitos acerca de la filosofía hegeliana que más se han extendido, pero que no cabe, a mi entender, convalidar o constatar dicha apreciación con los textos, ¿no? Vistos adecuadamente, leídos adecuadamente, me parece que eso no se puede sostener, pero ese es un debate o esa es una cuestión que posiblemente nos ocupe mucho a lo largo del curso. Pero yo quisiera subrayar eso, ¿no? Que Hegel de repente habla, sí, muy grandilocuentemente de el espíritu, ¿no? Como una forma de conciencia común o colectiva, que yo creo que sí hay algo, algo así, ¿no? Eh, en tanto que de alguna manera tenemos toda una serie de prácticas de la más distinta índole, pero son prácticas que configuran nuestra conciencia individual, pero que sin embargo no son patrimonio exclusivo de sujeto alguno, ¿no? Sino que son prácticas comunes, son prácticas extendidas, abrazadas por una pluralidad y por lo mismo generan o constituyen un ámbito de intersubjetividad, ¿no? Por lo mismo, esta categoría de espíritu, de acuerdo con Hegel, siempre va a conllevar, siempre va a estar aparejada siempre va a estar aparejada con una noción de comunidad al final del día, ¿no? Bien, tal como yo les anticipaba en nuestra sesión anterior, tal como también vengo diciendo un poco en este video, sujeto y objeto son claves o tópicos fundamentales en Hegel que él quiere poner en una adecuada relación, ¿no? Y aunque su filosofía generalmente se ha denominado como un idealismo absoluto, lo que vamos a ver es que en cierto sentido, y esto está en alguna forma ya anunciado desde el propio prólogo, estas categorías tomadas desde su forma más simple no dicen absolutamente nada, ¿no? Ni realismo, tal como comprender que la filosofía simplemente llega a descubrir las cosas como son, eso es tremendamente ingenuo, como va a ser tremendamente ingenuo y aporético todo lo que ha pasado a juicio de Hegel en la filosofía moderna cuando se piensa que un sujeto, llámese Descartes, llámese Kant, puede figurarse cómo es la totalidad del mundo desde la comodidad de su sillón o la comodidad de su escritorio, ¿no? Ninguna de estas opciones es adecuada y ninguna de estas opciones nos va a brindar una adecuada forma del saber. Entonces, repito, de acuerdo con Hegel, hemos llegado a un punto adecuado para hacer filosofía en un sentido estrictamente científico, ¿no? Un punto en el cual ya se han recorrido suficientes etapas previas en la historia de la humanidad que nos han mostrado caminos que ya no pueden volverse a recorrer o que no deberían volverse a recorrer porque ya se han mostrado como insatisfactorios, ¿no? De hecho, Hegel dice, muchas de las formas o visiones del mundo que se van a presentar en este escrito que él nos propone, la fenomenología del espíritu, son formas que ya no podemos tomarnos con seriedad, ¿no? O sea, no son
visiones o posturas acerca de la realidad que en sentido estricto sean una opción real para nosotros, ¿no? O sea, nadie de nosotros volverá a ciertas concepciones mitológicas del mundo, o volverá a sostener, por ejemplo, como una opción real, la esclavitud como una forma de solventar aporías o dilemas económicos. No son opciones reales, eso ya, pero sí es importante volverlas a recorrer. Casi casi nos pone Hegel como un adulto que ve su diario de niño y pues, de alguna forma o que no puede sino sonreír ante algunas ocurrencias o algunos pensamientos que tuvo, pero que ya es claro que aunque tuvo que atravesar por esos caminos, ya esos caminos están clausurados, ya no se pueden volver a recorrer, ya no se pueden volver a atravesar, ¿no? La filosofía entonces estaría llamada a convertirse en una ciencia, ¿no? En una ciencia rigurosa. Al parecer, en el transcurso de la filosofía moderna, lo que vemos es que la filosofía se ha convertido en una especie de sierva de la ciencia natural o de la matemática, ¿no? Desde Descartes hasta Kant, parecía ser que el estándar absoluto del conocimiento es lo que prescribe la matemática y todo lo que cae bajo, fuera de este registro, pues es problemático, es algo que quizás haya que tomar como objeto de duda en Descartes o algo que la razón teórica no se mete en Kant en miles de aporías, paralogismos, antinomias, etcétera, etcétera, cuestiones de suyo irresolubles que quizás desde el punto de vista práctico puedan resolverse o pueda darse una satisfacción, ¿no? Pero tenemos una visión ahí completamente discordante de acuerdo con Hegel, ¿no? Por una parte niego, ¿no? Como si la razón misma pudiera como segmentarse en dos compartimentos incomunicados. Por una parte, me es imposible afirmar la existencia de tales o cuales realidades, perdón, pero por otra parte, sí las acepto y las tomo como imprescindibles, como irrenunciables, como absolutamente necesarias. Bueno, ahí hay una especie de esquizofrenia entre la razón teórica y la razón práctica, de acuerdo con Hegel, ¿no? Una fragmentación de la personalidad filosófica. Y entonces, Hegel nos va a decir que la filosofía tiene que tener su propio estándar de cientificidad, ¿no? Mostrando precisamente cómo distintas nociones, distintos juicios o distintas realidades están intrínsecamente concatenadas, ¿no? Y de hecho hay una especie de crítica, ¿no? No me detendré mucho en esto ahora, pero hay en el prólogo una suerte de crítica hacia el saber matemático, en el sentido de que, bueno, quizás un matemático sepa, por ejemplo, ¿no? Un matemático regular o estándar sepa tales o cuales formulaciones y pueda mecánicamente llegar a tales o cuales problemas, a tales o cuales soluciones, ¿no? De tales o cuales problemas se pueden llegar a tales o cuales soluciones, pero ¿qué está de fondo respecto de su ciencia, ¿no? ¿Qué es la unidad? ¿Qué fundamenta la necesidad de los juicios matemáticos? ¿Cómo es, por ejemplo, que existen ciertas relaciones dialécticas entre la línea, el espacio, las dimensiones geométricas, etcétera? Eso ya no lo puede hacer en cuanto matemático, ¿no? Sino que necesita que la filosofía le explique su ciencia, por decirlo de algún modo, ¿no? Es decir, Hegel tal como lo presenta,
repito, en la fenomenología, en el prólogo, no es que yo esté diciendo, suscribiendo estas cosas, simplemente lo estoy poniendo ahora en rasgos generales, lo que el autor sugiere. El matemático opera con muchas realidades, sin embargo no se ocupa de sus relaciones dialécticas, ¿no? De cómo ciertas nociones son explicadas o están implicadas en otras, ¿no? Sobre ello quizás el gran porcentaje de matemáticos no está en condiciones pues de tener ese saber. Ese saber sería más bien propiamente filosófico, ¿no? Explicar, por ejemplo, la idea fundamental de qué es unidad, ¿no? Aunque sea una obviedad para el matemático, en cuanto que nos dice 1 más 1 es 2, bueno, explicar algo tan simple como la idea de unidad implica entrar en todo un entramado de nociones, juicios e inferencias que desbordan como tal la ciencia matemática en sentido estricto, ¿no? Esto ya es más bien, en sentido estricto, perdón, esto ya es más bien filosofía y de ello hay que darnos cuenta. Entonces no hay que ceder de acuerdo con Hegel, esto es un cambio de paradigma importante, no hay que ceder la batuta del conocimiento a las ciencias naturales. Antes bien hay que pensar que la filosofía es justamente esta actividad del espíritu humano que pues precisamente puede presentarse o puede comparecer como ciencia en un sentido riguroso, ¿no? Bien, esas serían algunas de las ideas fundamentales del prólogo. Muchas de ellas también están repetidas, implicadas, por decirlo así, también en la introducción. Pero en la introducción me voy a centrar fundamentalmente en dos, en dos cuestiones, ¿no? que son importantes para Hegel. Bien, aquí me permitiré quizás leer un pasaje, ¿no? Sobre todo uno que alude a algo que sería como una imagen o una ilustración bastante curiosa, ¿no? Muy gráfica, a mi entender. Aquí Hegel, lo que van a ver en la introducción de la obra, en la introducción de la fenomenología del espíritu, ya pasamos el prólogo, quizás vuelva a decir algunas cosas sobre el prólogo un poco más adelante, pero ahora quiero centrarme en la introducción. En la introducción lo que van a ver en un comienzo es una especie de crítica a todo lo que ha sido el quehacer habitual de la filosofía moderna. Y esto porque, a juicio de Hegel, la filosofía moderna ha partido de una concepción según la cual el conocimiento es una especie de instrumento, ¿no? Lo repito, la filosofía moderna ha partido o ha tenido como base una concepción según la cual el conocimiento es una especie de instrumento para llegar a la verdad, ¿no? Pero eso tiene una paradoja de fondo importante. Pero bueno, vamos a ver qué dice Hegel acerca de esta concepción del conocimiento como un instrumento, ¿no? Esto está en la primera página de la introducción, página 53, respecto de la paginación crítica de Hegel, ¿no? Bien, dice el autor. Podría parecer ciertamente
que cabe obviar este inconveniente por el conocimiento del modo en que actúa efectivamente el instrumento, lo cual permitiría descontar del resultado la parte que al instrumento corresponde en la representación, que por medio de él nos formamos de lo absoluto y obtener así lo verdadero puro. Pero de hecho, esta corrección no haría más que situarnos de nuevo en el punto de que hemos partido. Si de una cosa modelada descontamos lo que el instrumento ha hecho con ella, la cosa para nosotros, es decir, lo absoluto, vuelve a ser exactamente lo que era antes de hacer este esfuerzo, el cual resultará por tanto baldío. Y si el instrumento se limitara a acercar a nosotros lo absoluto, como la vara con pegamento nos acerca al pájaro apresado, sin hacerlo cambiar en lo más mínimo, lo absoluto se burlaría de esta astucia, si es que ya en sí y para sí no estuviera y quisiera estar en nosotros. En efecto, el conocimiento sería en este caso una astucia, ya que con sus múltiples afanes aparentaría algo completamente diferente del simple producir la relación inmediata y por tanto carente de esfuerzo. O bien, si el examen del conocimiento que nos representamos como un medium nos enseña a conocer la ley de su refracción, de nada servirá que descontemos esta del resultado, pues el conocimiento no es la refracción del rayo, sino el rayo mismo a través del cual llega a nosotros la verdad. Y descontado esto, no nos habría hecho otra cosa que indicarnos la dirección pura o el lugar vacío. Bien, entonces, obviamente cada vez que se lee a Hegel por primera vez parece un trabalenguas, parece que no se entiende nada, hay que irlo leyendo con mucho detenimiento y poco a poco, créanme, se empieza a cobrar sentido, ¿no? Pero sí es un escritor, particularmente críptico en un inicio, ¿no? Sobre todo en primeras lecturas. Pero bueno, ¿qué es lo que está diciendo Hegel aquí? ¿No? Bueno, creo que esto se entiende muy bien a la luz de lo que ha sido el curso habitual de reflexiones que se han hecho en la filosofía moderna desde el aspecto teórico, ¿no? Y esto desde la más amplia gama de tradiciones o de pensadores. Aquí podríamos incluir perfectamente a Descartes, a Locke, a Spinoza, a Leibniz, a Kant, etc., ¿no? Lo que se parte o lo que se hace en un primer momento, de lo que se parte en un primer momento es tratar de establecer qué cuenta como conocimiento, cuál es el método que ha de seguirse, qué es lo que ha de estipularse para que algo valga como conocimiento, antes de arrojarse a estudiar las cosas mismas, ¿no? O los fenómenos mismos, o la realidad en su conjunto, que podríamos ahorita denominar genéricamente como el absoluto. Antes de estudiar la totalidad de cosas que hay, pues estudiemos primero cómo hemos de aproximarnos a ellas. Demarquemos ya de antemano, estipulemos ya de antemano qué ha de contar como verdadero y qué ha de contar como falso. Bueno, Hegel dice, bueno, aquí cabe hacer una muy sencilla pregunta, ¿no? ¿Bajo qué criterio o qué convalida o qué justifica esa demarcación o estipulación inicial? ¿Y por qué la puedes llamar verdadera y adecuada? ¿No? Lo pongo en otras palabras, ¿no? Lo pongo en otros términos. Nosotros queremos encontrar el instrumento adecuado para hallar la verdad, ¿no? Y queremos el mejor instrumento posible. Ahora, cabe hacer la pregunta,
¿cómo es que vamos a saber que ese es el mejor instrumento posible y no otro? Y no su contraparte, y no otro camino, ¿no? Es decir, aquí nos enfrentamos a la posibilidad de un regreso al infinito, ¿no? Porque de alguna manera esa estipulación que demos acerca de por qué este instrumento, este medium es mejor que otro, pues podría uno preguntar, bueno, ¿y en qué se basa esa estipulación? ¿O en qué se basa esa demarcación? ¿Por qué dices que esa justificación para determinar que este instrumento es el correcto, en qué te basas para decir que esa es adecuada? Y esto se podría extender indefinidamente. Hay un regresus ad infinitum potencialmente en esto que acabo de señalar. Hegel quiere decir o quiere apuntar con esto a algo muy, muy concreto, ¿no? Y es que lo que ha pasado son dos cosas. A ver, por una parte, toda la filosofía moderna entonces comienza con el escepticismo, ¿no? Eso es una tesis muy radical, pero a su vez muy sugerente, ¿no? De acuerdo con Hegel, toda la filosofía moderna parte de un temor, ¿no? Parte de una incertidumbre. ¿Alcanzaré o no la verdad? ¿No? Como si fuese ya de antemano claro que lo más probable de todo será no encontrarla, no hallarla, ¿no? Casi, casi, el temor, la actitud psicológica de fondo es, no he de hallar la verdad o es muy difícil hallarla, pero quizás este intento podría dar con el blanco, ¿no? Dar con el clavo. Eh, entonces, hay esa actitud, ¿no? Y bueno, pues el instrumento que se ha optado generalmente es un instrumento adoptado desde fuera, como les decía, mayoritariamente a partir de la matemática y las ciencias naturales, y se ha tomado pues a partir de una cierta cuestión dogmática, porque se resuelven tales cosas, se resuelven tales problemas, y se piensa que con ello cualquier otro tema o problemática podría o habría de resolverse, ¿no? Pero eso es más bien, diría Hegel, como una especie, una suerte de wishful thinking, y a su vez, por el otro lado, curiosamente dogmático, ¿no? Solo porque esto ha funcionado en otro ámbito, pues yo quiero extrapolarlo, traerlo a mi terreno y ver si esto funciona adecuadamente, ¿no? Entonces, tal como pone ahí con una imagen muy gráfica, si recuerdan lo que les presenté, como si pudiéramos nosotros engañar al absoluto como si fuese un pájaro con un palo, con miel y eso, como si lo pudiéramos engañar, ¿no? Al absoluto para que éste caiga en nuestra trampa, ¿no? Pero, a ver, si esto es así, ¿no? Si todo va de alguna manera a responder eh, a partir de un instrumento que nosotros artificialmente hemos confeccionado para tales o cuales fines, pues cabe pensar que ese instrumento servirá como un filtro que como filtro no dejará ver las cosas tal y como son y solo hará receptivas ciertas cosas, cierto tipo de información, cierto tipo de premisas. Es decir, tal como delimites tu rasero o tu patrón de conocimiento desde un principio, pues tanto así conocerás al final del día, ¿no? ¿Y esto por qué se ha demarcado, por qué se ha estipulado? Repito, por un temor a encontrar o hallar la verdad, por un escepticismo de que más bien no hemos de encontrarla o más bien no hemos, no hemos de hallarla, no hemos de dar con ella.
Hegel en algunos momentos posteriores de su obra vuelve a aludir un poco a esta idea, diciendo lo siguiente, y creo que esto ilustra un poco hacia dónde quiere ir al final del día, ¿no? Los filósofos que tienen este modus operandi, ¿no? Este modo de proceder, son gente que antes de meterse a nadar, quieren ya haber estipulado casi, vamos a decirlo así, manualísticamente, cómo es que se tiene que hacer la brazada, con qué ángulo específicamente, con cuánta fuerza he de patalear en cada momento, en cada instante, como si se tuviera que hacer un recuento minucioso y pormenorizado de todas estas cosas, cuando en realidad lo que habría que hacer, de acuerdo con Hegel, es echarse a la alberca e intentar nadar. Ahora bien, ese echarse a la alberca e intentar nadar no es un acto, por decirlo así, temerario, ¿no? Sino que en efecto, ya al final del día, digo, esto es un ejemplo, ¿no? Lo de echarse a nadar tiene ciertos límites esta analogía, ¿no? Pero ya al final del día muchos caminos se han ensayado, ¿no? Es decir, una de las tentaciones modernas, y aquí se va a ver algo que es característicamente hegeliano, como se va a ver a lo largo de toda la fenomenología y en todos sus escritos, es que ya hay ese bagaje común que nos da ciertas pautas, que nos da cierta orientación a partir del cual movernos, ¿no? No es que realmente vayamos a empezar desde cero, ¿no? Es decir, desde Descartes en adelante hay una tentación moderna de hacer una especie de corte de caja, ¿no? Decir, a ver, ya todo lo anterior nos sirve, volvamos a poner el edificio desde sus simientes más básicas, ¿no? Y ahí empezamos a construir y llega el siguiente filósofo, perdón, el siguiente sistema filosófico y se dice, no, se destruye y va de nuevo, ¿no? La filosofía moderna ha sido un continuo camino en esa tesitura, ¿no? En esa tesitura de destruir todo lo previo que se haya hecho, que se haya conseguido, que se haya establecido, para volver a andar de nuevo, ¿no? Y Hegel lo que nos va a decir es, a ver, no estamos tan a ciegas, ¿no? Ya tenemos un bagaje común, ya tenemos una tradición, ya tenemos ciertas prácticas, ¿no? Arrojémonos a conocer y no tengamos ese miedo, ¿no? Es decir, retomando, por ejemplo, esa frase de Horacio, que a su vez Kant hace famosa, incorpora en su escrito de qué es la ilustración, de atrévete a saber, Hegel dice, bueno, tomemos esto en serio, ¿no? Hay que atrevernos a conocer, hay que atrevernos a saber y no andar con esta duda metódica o con este temor escéptico de, bueno, pues a ver hasta dónde llegaremos y si llegamos hasta aquí, eh, ya, estaremos, ya estaremos conformes, ¿no? Hegel piensa, y eso se ve sobre todo en la introducción, lo voy a frasear de esta manera. A ver, la conciencia recurrentemente llega a ciertos límites, ¿no? Llega recurrentemente a tales o cuales circunstancias donde a veces no puede ir más allá, ¿no? Donde se topa con pared, ¿no? Pero darse cuenta de ese topar con pared, ¿no? Implica ya de alguna manera ir un poco más allá de ese límite, ¿no? Me explico.
Cuando nosotros nos confrontamos con un problema matemático y no llegamos a su solución adecuada, y ensayamos como el camino y vemos, ¿no? Nosotros teníamos como una preconcepción, por ejemplo, de cómo intentaríamos resolver esto y revisamos los pasos y sin embargo llegamos al final y esto no se resuelve. Bueno, al final del día, si este tope con pared es lo suficientemente brusco y antagónico, lo que debería de pasar es que digamos, al final del día, bueno, pues hay que replantearnos cómo estamos atacando este problema, ¿no? Eh, Hay que replantearnos si este es el método adecuado y si el problema, en términos generales, quizás debe formularse así, o si no hay otros elementos que habría que tomar en consideración, ¿no? Es decir, llegar a un límite en muchos momentos ya equivale ir más allá de ese límite, ¿no? Dándonos cuenta que tenemos que volver a plantear la situación, volver a examinarla, ¿no? Traer más elementos en consideración. En el ámbito social, si nosotros estamos tratando de atacar la pobreza o cualquier problema social, la drogadicción o el narcotráfico desde determinada manera, y vemos que una determinada estrategia o forma no hace sino agravar el problema o no se soluciona, pues habría que ver cómo replantear la cuestión, ¿no? Pero lo que no podemos hacer es quedarnos ahí, ¿no? Hay que justamente abrazar otro tipo de visión, abrazar otro tipo de perspectiva, ¿no? Entonces, llegar a un límite, de acuerdo con Hegel, generalmente lo que ocurre o lo que pasa es que ya estamos yendo más allá de eso, ¿no? Ya estamos al final del día tratando de pensar otra concepción, otra visión de la realidad que haga justicia de mejor forma a aquella interrogante, aquella problemática frente a la cual estamos siendo confrontados, ¿no? Y esa es la noción eh, de experiencia, ¿no? Como les decía en la clase anterior, de Erfahrung, que es típica en Hegel, es típica en la fenomenología del espíritu y que de alguna forma es esto que les decía, estaba aludido en el título original de la obra, ¿no? De ciencia, de la experiencia, de la conciencia, ¿no? La experiencia es un término técnico que implica esto de cómo llegamos con un objeto y tenemos una concepción de él, pero al interactuar con ese objeto, nuestra concepción del objeto cambia y nosotros mismos cambiamos, ¿no? Esto es una idea medular de Hegel y me parece que es importante leerla. Esto está en la página, final de la página 59 y en la página 60, en la paginación crítica, ¿no? Es un poco largo esto que voy a leer, revísenlo esto con calma cuando ustedes lean esta parte, porque esta página es fundamental para leer toda la fenomenología, ¿no? Aquí Hegel está retratando esto que les menciono, ¿no? De cómo llegamos con un objeto, tenemos una concepción del mismo y cómo esa concepción puede cambiar y nosotros con ella, con esa concepción, ¿no? En efecto, la conciencia es de una parte conciencia del objeto y de otra conciencia de sí misma, conciencia de lo que es para ella lo verdadero y conciencia de su saber de ello. Y en cuanto que ambas son para ella misma es su comparación, ¿no? La conciencia media entre sí misma y su concepción de lo que es el objeto. Es para ella misma
si su saber del objeto corresponde o no a este. Es cierto que el objeto parece como si fuese para la conciencia solamente tal y como ella lo sabe, que ella no puede, por así decirlo, mirar por atrás para ver cómo es, no para ella, para la propia conciencia, sino en sí. Esto de para ella o para sí y en sí, ahorita vuelvo a explicar, ahorita llegaré a explicar eso, que también es una distinción muy importante. Por lo cual no puede examinar su saber en el objeto mismo. Pero precisamente por ello, porque la conciencia sabe en general de un objeto, se da ya la diferencia de que para ella algo sea el en sí y otro momento, en cambio, el saber o el ser del objeto para la conciencia, ¿no? O sea, la conciencia, de acuerdo con Hegel, ¿no? Es saber de un objeto, ¿no? Pero a su vez, la conciencia tiene esta capacidad de desdoblarse, de volverse sobre sí misma, ¿no? A ver, esto es para mí el objeto, esto es un objeto, pero a su vez esto es para mí en cuanto que yo lo estoy captando, lo estoy procesando, lo estoy enjuiciando, es decir, sé distinguir entre mi captar el objeto y mi concepción o lo que pienso, lo que yo razono o articulo en relación con el objeto, ¿no? Pero precisamente por ello, porque la conciencia sabe en general de un objeto, se da ya la diferencia de que para ella algo sea el en sí y otro momento, en cambio, el saber o el ser del objeto para la conciencia. Y sobre esta distinción, tal y como se presenta, se basa el examen. Si en esta comparación encontramos que los dos términos no se corresponden, ¿no? O sea, yo tengo una concepción del objeto que no parece adecuarse adecuadamente, no parece adecuarse, valga la redundancia, acertadamente o convenientemente a lo que el objeto es, entonces hay ahí ruido, ¿no? Hay una alteridad que debe ser corregida. Repito, si en esta comparación encontramos que los dos términos no se corresponden, parece como si la conciencia se viese obligada a cambiar su saber para ponerlo en consonancia con el objeto mismo, ya que el saber presente era esencialmente un saber del objeto. Con el saber, también el objeto pasa a ser otro, pues el objeto pertenecía esencialmente a este saber. Y así, la conciencia se encuentra con que lo que antes era para ella el en sí, no es en sí, o que solamente era en sí para ella. Así pues, cuando la conciencia encuentra en su objeto que su saber no corresponda a éste, tampoco el objeto mismo puede sostenerse. O bien el parámetro del examen cambia cuando en éste ya no se mantiene lo que se trataba de medir por él, y el examen no es solamente un examen del saber, sino también del parámetro de éste. Este movimiento dialéctico que la conciencia lleva a cabo en sí misma, tanto en su saber como en su objeto, en cuanto brota ante ella el nuevo objeto verdadero, esto lo pone Hegel en cursivas, ¿no? Porque es fundamental. Cuando captas que una cosa no era lo que tú pensabas y se muestra de una manera adecuada o conveniente, pasa algo nuevo. Y ese pasar algo nuevo es la experiencia, ¿no? Dice Hegel, es propiamente lo que se llamará experiencia, Erfahrung. En esta relación hay que hacer resaltar con mayor precisión, en el proceso más arriba señalado, un momento por medio del cual se arrojará nueva luz sobre el lado científico de la exposición que ha de seguir. La conciencia sabe algo, y este objeto es la esencia o el en sí, pero este es también el en sí para la conciencia, con lo que aparece la ambigüedad de este algo verdadero. Vemos que la conciencia tiene ahora dos objetos. Uno es el primer en sí, otro el ser para ella de este en sí. El segundo solo parece ser, por el momento, la reflexión de la conciencia en sí misma. Una representación no de un objeto, sino de su saber de aquel primero. Bien, repito, leer a Hegel en primera instancia
es muy difícil, ¿no? Es complicado, es abstruso, eh, es realmente difícil, pero Hegel mismo nos dice que así va a ser su obra, ¿no? Por favor, repito, no me culpen, no me achaquen eh, esto a mí, ¿no? En la página 56 de la Fenomenología del Espíritu, de la introducción, dice, ¿no?, que este camino de la fenomenología es, por tanto, el camino de la duda, o más propiamente el camino de la desesperación. Él mismo nos lo está diciendo, ¿no? Así que sobre advertencia no hay engaño. Pero bueno, esto, repito, leyendo al autor, familiarizándose con sus nociones, se vuelve cada vez más asequible. Pero entonces, a ver, vuelvo a explicar esto. Y vuelvo a explicar esto porque creo que eso nos va a ayudar mucho a disipar ese mito que les decía se presenta en relación con Hegel de la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿no? Por lo menos aquí en la fenomenología nada semejante a eso juega un papel, sino que más bien lo que tenemos es lo que se explicaba en este pasaje, que por ello le repito la capital importancia de leerlo detenidamente, ¿no? Lo que tenemos en Hegel, en la fenomenología y en la ciencia de la lógica, son las categorías del en sí, ¿no? O sea, tal como uno piensa que la cosa es, ¿no? El en sí de la cosa, tal como uno piensa, bueno, ahí está, ¿no? Pero después, cuando interactuamos con ella, cuando empezamos a interrogar, cuando empezamos a lanzar conjeturas, podemos hacer una distinción. Lo que la cosa es, al parecer, en sí, y lo que yo me imagino, entiendo o me represento en relación con la cosa. Eso referido a mí mismo es lo que Hegel llama el para sí, ¿no? Para la subjetividad, para el actor cognoscente, para el actor epistémico, ¿no? Y de lo que se trata de ver es si el en sí, si la cosa está en concordancia, está en sintonía con el para sí, con lo que yo pienso de ella, ¿no? Y al final del día, lo que se debería buscar, a lo que se debería llegar es una concepción armónica de la realidad que esté siendo examinada, de la realidad en cuestión, una concepción armónica entre lo que ésta es, por decirlo así, y lo que yo pienso, lo que yo pienso, lo que yo concibo, lo que yo conceptualizo en relación con la misma, ¿no? Y en ese momento, y esto ya va a aparecer para el trabalenguas, se va a llegar al en sí guión para sí, de acuerdo con Hegel, ¿no? A un momento en el cual, repito, el objeto que yo estoy atendiendo, que yo estoy considerando, está en sintonía con lo que yo pienso, me figuro, me represento, conceptualizo en relación con el mismo. Y eso puede llevar a otra problemática, a otra discusión, a ver cómo se relaciona ese objeto ya con otro, ¿no? Y quizás ahí ya me tenga que volver a replantear toda una serie de cuestiones y se vuelva a dar esta dialéctica del en sí, del para sí, del en sí para sí, que son, repito, los términos que utiliza Hegel, ¿no? No los términos de los manuales que seguramente son escritos por gente que no leyó directamente al autor, ¿no? Pero entonces, ese movimiento, ¿no? Porque esta es quizás como la palabra más recurrente en Hegel para describir este proceso, este movimiento en el cual atiendo una cosa, examino, reparo qué es lo que pienso, yo entiendo por ella, veo si hay una correspondencia, si no hay algo que afinar, y en la medida en que hay algo que afinar, el objeto cambia, se muestra algo distinto, y a su vez yo ya soy alguien distinto, porque ya no era aquel que pensaba
X, sino soy ahora el que piensa Y, yo mismo me he transformado, ¿no? La cosa se ha transformado y yo mismo me he transformado en este proceso, ¿no? Como les ponía un poco en la explicación en clase, ¿no? Es como cuando uno ve una película, ¿no? Y quizás para ilustrar esto más puntualmente, ¿no? Hay, por ejemplo, un asesinato en la película, ¿no? Y uno está conjeturando quién pudo ser el asesino y uno empieza a pensar que tal persona pudo haber sido, ¿no? Y uno rememora ciertos elementos o ciertos acontecimientos que se fraguaron en la película, pero después pasa algo que desmiente completamente la hipótesis que uno tenía, ¿no? En una buena película generalmente uno no puede adivinar sino hasta el mero final quién era el verdadero culpable, pero entonces uno mismo, la trama va cambiando, los sucesos van diversificándose, la cosa se muestra o comparece como otra, pero en ese proceso yo también me estoy transformando. Ya no era yo el que pensaba que tal, sino el que este otro va a ser el responsable o el, el culpable, ¿no? Eh, Ese es el movimiento dialéctico que va a ser esta gran narrativa, porque yo les hacía mucho énfasis, la fenomenología del espíritu es de los pocos grandes tratados en la historia de la filosofía, y sobre todo tratados sistemáticos, porque hay otra clase de tratados o sí, investigaciones, estudios filosóficos que no tienen esta aspiración sistemática. En Hegel sí, ¿no? Es un tratado sistemático pero narrativo, ¿no? Hay una narración aquí en la cual nosotros vamos a ser partícipes de toda una serie de cambios, de observar, de apreciar la realidad de una determinada manera y después ir ajustando constantemente esos cambios, ¿no? Ir ajustando constantemente, perdón, esas concepciones, esas cosmovisiones, esas percepciones que tenemos respecto de algo, acompañados a su vez por la voz del director, ¿no? Es como esas películas que tienen comentario del director y que uno puede poner el comentario del director mientras va viendo la trama, ¿no? Bueno, pues nosotros van ocurriéndonos cosas mientras vemos que ciertos eventos se describen, se caracterizan, se retratan y a su vez vemos o encontramos una explicación de por qué esos eventos cambian, por qué nosotros estamos cambiando y esa voz pues va a ser, vamos a decirlo así, pues la voz del fenomenólogo, ¿no? Que no es otro sino Hegel que nos está explicando cómo este sujeto colectivo figurado que es el espíritu humano, con este bagaje histórico, colectivo, que ha ido fraguando todas sus prácticas, todas sus tradiciones, instituciones científicas, religiosas, políticas, artísticas, sociales, etcétera, cómo han ido depurándose, cómo han ido cambiando, cómo han ido apostando por una y otra dirección. Y todo esto Hegel lo hace, repito, con el objetivo último de preparar a una conciencia ordinaria para el punto de vista adecuado de la ciencia, ¿no? Que el punto de vista adecuado de la ciencia es esto que se describe en el último capítulo de la fenomenología del espíritu, el saber absoluto, que ya de antemano puedo decirles que no es saber todo de todo, ¿no? No es saber cuánto dinero trae tal o cual persona ahorita en la calle en la cartera, no es predecir cómo va a quedar el partido de fútbol mañana, sino que se va a entender algo muy específico por esto de saber absoluto. Pero solo llegando a ese punto, al cual, dicho sea de paso, toda conciencia ordinaria podría llegar a aquel lugar, a aquel punto, solo a partir de ahí vamos a llegar a una concepción adecuada para hacer filosofía
que haga justicia a la vocación última de la filosofía, hacer un saber de la totalidad, hacer un saber comprensivo de la realidad, y con ello salir de toda una serie de filosofías que, repito, no hacen justicia ni a los sujetos ni a los objetos, porque los ponen en un desbalance, en un desarreglo, ¿no? Filosofías que apuestan a la finitud de los sujetos, como a juicio de Hegel ocurre con los casos de Descartes, de Kant, de Fichte, o que nos presentan una totalidad como Schelling o como Spinoza, pero donde no cabe un espacio adecuado para la subjetividad, ¿no? Para aquel que está pensando, aquel que está concibiendo todas estas cosas, ¿no? Su contribución en el modelaje del saber a partir de sus juicios, conceptos, inferencias, razonamientos. Hay que hacer ese espacio adecuado, hay que fraguar ese espacio conveniente para un saber filosófico, para no volver a incurrir en, repito, las distintas aporías a las que históricamente han conducido determinados sistemas filosóficos, sobre todo a partir de la filosofía moderna. Esto nos va a conducir al final del día a una historia, ¿no? Repito, la fenomenología tiene un tono, una escritura preponderantemente narrativa, y ese es otro elemento que simplemente quiero dejar apuntalado, ¿no? La filosofía moderna, a juicio de Hegel, ¿no? Ya lo había dicho, pero quiero que esta idea quede muy claro, parecería siempre querer empezar from scratch, ¿no? Desde un punto de vista, desde un punto de un nivelaje cero, ¿no? A ver, desechemos todo lo anterior y comencemos de nuevo, ¿no? La filosofía tiene que dar cuenta también de la historia, ¿no? Hegel va a ser un autor que ponga en un plano destacadísimo en su sistema filosófico, en su arquitectura, en su concepción genérica del saber filosófico, que ponga en un lugar central y medular a la historia, ¿no? Sin una concepción adecuada de la historia, pues vamos a pensar, y de la historia de distintas prácticas, incluida la práctica filosófica, pues vamos a incurrir en muchísimas dificultades, en muchísimas vicisitudes y aporías. Bueno, con esto espero haberles dado una serie de elementos, una serie de claves importantes para poder acometer la lectura del prólogo y de la introducción de la fenomenología del espíritu. Muy bien, seguimos en comunicación y nos vemos en nuestra siguiente sesión. Hasta luego.